podcast sotaventista, más allá de la escuela. Hola, soy Helen del curso 9.2. Hola, soy Nicolás del curso 9.2. Hola, soy Santiago del curso 8.2. Hola, soy Zaida del curso 11. Buenos días. Somos estudiantes de la jornada mañana y tarde del Colegio Sotavento. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto podcast sotaventista. Recordemos que este proyecto está liderado por estudiantes y docentes del Colegio Sotavento. Durante junio de este año se estrenó la película Intensamente 2 o Inside Out 2 en inglés. Esta película ha sido número 1 en taquillas del cine colombiano y presenta a Riley como protagonista. Alrededor de ella gira un universo de emociones que se reconocen en inglés como Anger, ira, envy, Envidia, joy, Alegría, fear, temor, sadness, tristeza, anxiety, ansiedad, embarrassment, vergüenza, boredom or envy, euní. aburrimiento and disgust. desagrado. Hoy queremos conocer algunas situaciones que los estudiantes del Colegio Sotavento reconocieron en el momento de ver la película. Es decir, cuando ustedes estaban al frente de la pantalla empezaron a sentir que algunas de las emociones que vivía Riley también ustedes las habían sentido. Es por esto que hoy tenemos estudiantes que nos van a describir estas experiencias. Además, contaremos con el apoyo de una invitada experta en el tema. ¿Quién quiere iniciar contándonos qué situación vivida por Riley hizo que ustedes recordaran un episodio de su vida y luego lo relacionaran con sus emociones? Yo en su momento sufrí de fobia social y digamos que llegué a sentir bastante ansiedad. Las sensaciones de un ataque de ansiedad, la aceleración de la respiración, pensamientos nublados, ganas de llorar, aceleración del pulso. Entonces cosas así y también cosas como los pensamientos que tenía en ese momento yo no soy capaz de hacer esto, la gente no me va a aceptar, de querer encajar y no poder por mi condición, y sobredimensionar las situaciones en las que estaba, exagerar mentalmente y imaginarme situaciones que seguramente no iban a llegar a pasar. Santiago, ¿sabes que en la película pasó algo similar? En la parte en la que Riley está en el partido de hockey, ella tiene que salirse porque empezó el ataque de ansiedad, porque ansiedad creía que tenía todo controlado, entonces hubo una crisis en la que se manifestaron cosas similares a las que a ti, como la respiración se empezaba a dificultar, empezó a sudar, se le aceleró el corazón y algo que es principal de la ansiedad es que se crean demasiados escenarios en los que pasa cosas terribles y muchas veces no es así. Ahora, ¿cuál es la experiencia vivida por Riley que fue más impactante para ustedes? Bueno, personalmente yo en este año estoy cursando 11, entonces como que toda la ansiedad que ella en algún momento como que se le estalla como en el ataque de pánico que sufre, y aparte como que ansiedad todo el tiempo le había estado como creando como arbolito de los pensamientos, y entonces al final como que ella cree que lo está haciendo re bien y al final lo único que piensa Riley es no soy suficiente, no voy a tener amigas, no voy a entrar al equipo. Como que siento que todo eso se relaciona bastante como a cómo yo me siento en este momento sin saber qué voy a hacer después de que termine el colegio, si voy a ser suficiente para la carrera que quiera estudiar, si voy a entrar a la universidad, como ese tipo de cosas. O sea, son miedos que aunque uno sepa que no son... O sea, aunque yo en un momento sea como súper consciente y diga como no, yo sé que lo voy a lograr y esto y lo otro, como que hay momentos en los que la ansiedad te gana y aunque no eres capaz como de dominar tus propios pensamientos. Claro, y digamos que en ese momento no solo en 11, sino en noveno, en el proceso de desagregación que tenemos,
digamos que es muy difícil afrontarlo porque no es solo, digamos, un aplicativo al que se tienen que superar, sino que son varios, son tener buen proceso de convivencia, tener unas buenas notas y digamos que la presión social no está solo acá en el colegio, sino también dentro de nuestra familia, porque te motivan y tienes que ser el mejor, tienes que quedarte en sotavento por tal y tal motivo. Entonces, eso siempre nos lleva mucho a sobrepensar los escenarios que puedan llegar a pasar si no nos quedamos acá dentro de sotavento. Yo quiero saber cuál es la emoción que está más presente a diario en el colegio. Yo digo que la alegría al estar socializando constantemente con nuestros amigos. Yo digo que más que todo la envidia, porque personalmente en varios aspectos, no sé, en la clase, en algún descanso, siempre se mira como esa tensión de es que tal persona está hablando tal o es que esta persona está diciendo tal otra. Entonces, más que todo, además de la alegría, la envidia también se manifiesta por las mismas relaciones que hay entre la gente. Yo digo que es el aburrimiento. Digamos que sí, está bien, socializamos y está la envidia, pero eso tiene que ver con las interacciones sociales. En el colegio solemos venir a hacer las actividades y las tareas que nos ponen. Y usualmente esto pues no nos entretiene tanto. Puede que el profesor llegue a ser entretenida la materia, pero hay veces que simplemente no nos interesa algún tema o el profesor simplemente nos cae mal. Bueno, yo pienso que sería como que todas las emociones están relacionadas en algún punto con la ansiedad y siento que es esta ansiedad de listo, o sea, podemos estar muy felices, pero si estamos, no sé, en la mitad del patio y alrededor solo vemos grupos felices, no nos vamos a sentir felices por ellos, vamos a sentir la ansiedad de todos están riendo, todos están felices con un grupito menos yo. Y este tipo de ansiedad siento que está muy relacionada con, digamos, como que leí alguna vez que esa ansiedad como social no es algo de ahorita, sino que desde la prehistoria como que es algo que venía en las personas porque si tú te quedabas por fuera del grupo o ese rechazo social como se daba hacia ti, eso significaba que te ibas a morir porque como ibas a sobrevivir solo en medio del... ¿Sí me entiendes? O sea, como no había manera de sobrevivir solos. Entonces siento que como que todos estos escenarios se relacionan mucho con la ansiedad, estos espacios de interacción social. Y también está relacionado con la película. Me gusta mucho que en la película se expresan todas estas emociones, incluida obviamente la ansiedad, porque de un tiempo para acá, entonces las personas que se han criado de diferente manera dicen, no, es que ahora esta juventud, todos tienen ansiedad y todos tienen depresión. No es una emoción que se haya creado ahorita mismo, sino es una emoción que ya ha estado desde hace mucho tiempo, solo que, digamos, el ejemplo con esta película se refleja más y se da a conocer que si tú tienes algún síntoma de esto, se relacionaría con la ansiedad. Y obviamente hay muchísimas personas que lo exageran, pero obviamente no son todas. Entonces esas personas se centran como en esas personas que, no, es que tengo ansiedad, todo eso, y no es así. Esas mismas personas en algún momento llegaron a sentir ansiedad o depresión, solamente que no conocían el término. Ahora queremos contar con la ayuda de la doctora Carolina Acevedo, psicóloga y experta en logoterapia. Ella nos va a ayudar con algunas ideas respecto a la gestión de nuestras emociones. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Carolina Acevedo, soy psicóloga de profesión. Estudié también psicología clínica con énfasis en logoterapia y análisis existencial. Ustedes se van a preguntar o se han preguntado qué es la logoterapia. Pues la logoterapia es aquella terapia que a través del diálogo con el otro logramos encontrar el sentido de la vida. ¿Crees que las emociones son malas o buenas? Bueno, me siento muy agradecida por esta invitación a su programa. Voy a darles una pequeña visión o charla acerca de lo que son las emociones. Bueno, las emociones, como todos sabemos, es una función netamente biológica, pero con acompañamiento de procesos psicológicos. La emoción es un proceso supremamente primitivo que se desarrolló en nuestro cerebro y que a medida de la evolución
fue tomando más estrategias sofisticadas. Es decir, nuestras emociones se pueden expresar a través del lenguaje, a través del arte, de la escritura, de la expresión verbal, pero también de la expresión no verbal. Me preguntaban ustedes si las emociones son malas o son buenas. No hay emociones buenas, ni malas, ni negativas, ni positivas, solamente son emociones. Y lo que les comentaba anteriormente, las emociones son procesos que nos han permitido en un primer momento la supervivencia. Si lo hablamos en términos de para qué sirven las emociones cada una tiene una función en nuestra vida y una de ellas es la supervivencia. Si hablamos, por ejemplo, de para qué nos sirve sentirnos tristes, pues no es tan chévere, pero resulta que es necesario sentirnos tristes para lograr que nuestro ser reflexione acerca de la vida misma, reflexione acerca de lo que estamos viviendo, reflexione acerca de lo que nos ha acontecido en nuestro diario vivir o nos permite reflexionar acerca de cómo nos estamos relacionando con el mundo o cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. La tristeza es ese espacio que me permite o que nos permite como seres humanos encontrarnos, dialogar con nosotros y de alguna manera llegar a una solución y poder trascender. Para eso sirve la tristeza. Bueno, ¿de qué nos sirve la rabia? La rabia también es una emoción que nos permite de alguna manera defender algo que nosotros sentimos que está siendo amenazado. Entonces, por ejemplo, nuestra autoestima, a veces cuando nos descalifican, a veces cuando nos critican, pues actuamos desde la rabia porque nos duele que de alguna manera la otra persona con su diálogo o con su relación nos haga daño, entonces pues tenemos que defender algo tan importante como es nuestra autoestima o nuestra integridad personal. Para eso sirve la rabia. ¿Para qué sirve el asco? Pues ustedes dirán, no, pues es que el asco sí ya no sirve para nada y no, resulta que tiene también una función de supervivencia. Es decir, tú no vas a comerte algo que te huele mal, tú no vas a, no sé, a tener una charla con alguna persona que te parece peligrosa o tú no vas a salir de fiesta o de cualquier plan con alguien que te parece sospechoso. Para eso sirve esa emoción, para cuidarte de posibles amenazas. Así, de alguna manera, también sirve el miedo. El miedo te permite a ti salvaguardar o salvar tu propia existencia. Si tú tienes miedo, por ejemplo, a que te hagan daño en una relación afectiva, pues tú por lo general no vas a establecer una relación amorosa con alguien que muy posiblemente despierte esos temores a ser dañada. El miedo te sirve también para proteger lo más preciado y por eso de alguna manera generas ciertas estrategias o ciertas soluciones para proteger eso que tú tanto estimas. Y por último tenemos la alegría. Y ustedes dirán, pero ¿de qué sirve la alegría? Pues es una sensación muy gratificante que nos permite guiar nuestras decisiones en relación con lo que nos dé plenitud. Para eso sirve la alegría. Para eso sirve el hecho de que tú te apasiones con algo que tú estás haciendo. La alegría es como esa lucecita que te va a brindar plenitud. A veces las emociones se combinan, es decir, la nostalgia, el amor. Entonces ustedes van a ver que son emociones que se combinan y se manifiestan a través de sentimientos como la esperanza, la fe, la ternura y muchos más. ¿Por qué es importante gestionar las emociones durante la etapa del colegio? Bueno, resulta que desde que el ser humano nace hasta que muere, su cerebro está en desarrollo y vive
la etapa de desarrollo más fuerte es durante la etapa del colegio. Cuando tú ingresas, por ejemplo, a la etapa preescolar, nuestro cerebro está en pleno aprendizaje hacia un mundo nuevo, hacia nuevas experiencias, hacia nuevas vivencias que te inviten a ti a relacionarte con el mundo, con las nuevas personas. Tu primer núcleo de protección son tus padres o tus cuidadores. Posteriormente, tu mundo se abre a un mundo más grande, que es el colegio, donde van a estar más personas de tu edad, pero también otro tipo de cuidadores. Allí tu cerebro empieza a gestionar nuevas emociones. Cuando tú naces, naces con las emociones básicas, pero a medida del tiempo, tu cerebro empieza a aprender a sentir más emociones, es decir, puedes sentir tristeza y a la vez alegría, o puedes sentir tristeza y a la vez rabia, y eso se va haciendo cuando tu cerebro va desarrollándose. Ya cuando tú ingresas a primaria, empiezas a vivir algo llamado ambivalencia de las emociones. ¿Y qué es la ambivalencia de las emociones? Vas a estar en crisis de desarrollo, vas a aprender nuevas cosas, a sentir nuevas cosas, pero a la vez no puedes sentirlas sin tramitarlas, no puedes sentirlas y negarlas, no, tienes que vivirlas y regularlas. Yo no estoy de acuerdo con la palabra autocontrol, sino autorregulación. Cuando tú estás en esa etapa, aprendes a autorregular tus emociones, a tramitarlas, a identificarlas. Entonces, cuando tú empiezas a sentir algo, nuestra primera estrategia es, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Cuando tú identificas la emoción, ya empiezas a regularla, porque le pones un nombre y ya sabes también qué se espera de determinada emoción, es decir, qué manifestaciones en tu cuerpo se van a dar, sensaciones corporales, pero a la vez pensamientos, pero a la vez conductas, es decir, vas a llorar, vas a gritar, vas a reírte. Entonces, resulta que en la medida que vas creciendo, vas aprendiendo cuál es la emoción, qué sensaciones corporales sientes, qué pensamientos acompaña esa emoción, pero a la vez qué haces cuando sientes esa emoción. En la medida en que tú empiezas a tramitar la emoción, ya la estás autorregulando, es decir, la estás vivenciando, porque la meta de todo ser humano no es controlar, no es autocontrolarse, porque en la medida en que entre más te controlas, más posibilidades tienes de retener la emoción, de reprimirla, y va a haber un momento dado en que explotas. Y lo que necesitamos es que la vivas, que reconozcas la emoción, que la abres, que la verbalices y que de alguna manera la expreses con tal de que el otro, la otra persona también, a través de la empatía, te acompañe en esa emoción y la logres ver de una manera más tranquila. Entonces, es muy importante que durante la etapa del colegio, todo lo que es preescolar y primaria, tú reconozcas la emoción, te permitas vivenciarlo, reconozcas lo que sientes en tu cuerpo, pero a la vez empieces a, de alguna manera, decidir cómo vas a tramitar esa emoción. Posteriormente, viene otra crisis de desarrollo, que es la adolescencia. Y en la adolescencia también vas a sentir otras emociones y otras sensaciones que no habías tenido en cuenta durante la etapa de tu infancia. Y es que resulta que también muchos cambios bioquímicos vas a sentir, como es el cambio hormonal, como son también los cambios corporales y ciertas sensaciones que antes no te daban. Antes, por ejemplo, no te daba pena hacer ciertas cosas, ahora sí te da pena, pero es porque eso también va de la mano de la cultura. Entonces, es importante que tú aprendas a saber qué estás sintiendo y en la adolescencia lo hables con mucha naturalidad con las personas que hacen parte de tu red de apoyo. Pueden ser los docentes, los compañeros de curso, tus propios padres o tus cuidadores, que te van a guiar en la manera más asertiva de vivenciar ciertas emociones. Ojo, el miedo a veces se hace muy fuerte durante la adolescencia, el miedo a equivocarse, el miedo a la burla. Entonces,
el miedo a que sufras algún ridículo. Entonces lo importante frente a esas sensaciones es de alguna manera enfrentarlos. Nunca, nunca huyan de un miedo, porque cuando uno huye del miedo, en vez de enfrentar el fantasma del miedo, entonces uno sale corriendo, pero cuando uno corre, ese fantasma se hace más grande, pero cuando tú lo empiezas a enfrentar, empiezas a sentir la sensación de capacidad. Entonces, por ejemplo, si a ti te da miedo exponer al público, tienes que hacerlo poco a poco, porque en la medida en que le huyas a esa situación, pues cada vez en el momento en que lo vayas a enfrentar, va a ser más grande el temor. Pero si tú te atreves a enfrentar ese miedo se va haciendo más pequeño, hasta que después tú dices, uy, hace como 2 años a mí me daba pena enfrentar ese temor. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que tú puedes hacerlo en un contexto seguro, como es el colegio, pues las personas que están a tu alrededor te van a brindar aquellas herramientas que necesitas para afrontar lo que tengas que afrontar, la rabia, el temor, la pena, la vergüenza y demás sensaciones que a medida del tiempo se van estructurando y que ya no son esas emociones básicas, sino están acompañados por otro tipo de sentimientos. Bueno, y la tercera pregunta es como qué consejo les daría a ustedes en relación con las emociones. Y es que las emociones, lo que yo decía, no son buenas ni malas, ni negativas ni positivas, simplemente son emociones y hay que empezar a desmitificar eso de que las emociones son buenas o son malas y que entonces hay que huirle a la tristeza, hay que huirle a la rabia. No, no, no. Al contrario, las tenemos que vivenciar, las tenemos que identificar, les tenemos que poner un nombre y frente a ese nombre empezar a tramitarla. Pero hay momentos en que las podemos tramitar solos, pero hay momentos en que sentimos que hay emociones que nos desbordan. Cuando sintamos eso, acudamos a nuestra red de apoyo, a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, a nuestros profesores, a la orientadora del colegio, a personas que también le tengamos mucha confianza. Yo sé que hay emociones o hay sensaciones o hay eventos que realmente uno no quisiera compartir por temor, por vergüenza, porque nos van a juzgar. Entonces, si una persona decide comentarnos algo, hay que valorar ese algo, hay que valorar la persona y hay que apoyarlo. Cuando vemos que no tenemos esos recursos para apoyar a nuestros amigos, a nuestras amigas o a nuestros familiares, entonces ustedes de alguna manera aconséjenle también a que busque un profesional idóneo, una persona de confianza mayor, como son los hermanos, los padres o los tíos, y permitan de alguna manera empezar a desahogarse, porque esa es una forma también de tramitar la emoción. Espero les haya servido. Muchísimas gracias por esta invitación y quedo atenta a cualquier inquietud o cualquier sugerencia o pregunta que quieran hacerme. Un abrazo para todos y que tengan un bonito día. Muchas gracias, doctora, por su ayuda. Estoy seguro que muchos de los estudiantes estarán atentos a sus consejos. ¿Sabías que el Ministerio y la Secretaría de Educación han buscado desde el año 2015 integrar a los colegios la educación socioemocional? Nuestro colegio ha participado en este proceso, logrando integrar a los currículums desde diferentes proyectos de aula liderados por el Comité de Convivencia Escolar. Actualmente ha logrado ampliar el número de docentes en orientación y los maestros participan en jornadas de participación y diseño de talleres mensuales para estudiantes. No olviden que las estrategias que usa Riley para manejar sus emociones pueden ser aplicadas por ustedes. Por ejemplo, empiecen a reconocer y aceptar sus emociones, respiren profundo, céntrense en los pensamientos positivos y no repriman sus emociones. Practiquen la escucha activa y busquen ayuda profesional. Agradecimientos, experta en psicología, Carolina Acevedo, estudiantes presentadores, Zaida Ávila, Santiago Ávila, Nicolás Hernández y Helen Loaiza. Sonido, profe Miguel Ángel Montenegro, docente de matemáticas, guión y edición,
profe Ángela Valencia, orientadora, profe Caterina Hernández, docente de inglés.